Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, también director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, siempre gracias a la red de comunicación regional, llegando a muchas regiones del país y a decenas de emisoras en provincias y en regiones que quieren estar bien informadas y analizar con nosotros el contexto político, legal, económico de lo que ocurre en nuestro querido Perú, que no atraviesa definitivamente por el mejor momento. Escándalos en la SUNAT, con influencia otra vez del secretario general de Palacio, escándalos en nombramientos en la policía, escándalos en ascensos en las Fuerzas Armadas, y luego, como les comentaba ayer, estos arrebatos, ¿no? En medio de tantas dificultades, tantos problemas de este gobierno que yo creo que se autogeneran, a veces se crean ellos mismos muchos problemas de corrupción, de faltas de transparencia, de improvisación, en medio de ese clima que cada vez la población va observando con ojos más críticos, en medio de ese clima, arrebatos, ¿no? El primer arrebato ha sido este arrebato del ministro Aníbal Torres contra Julio Velarde, y el segundo arrebato ha sido esta, a mi parecer, polémica e inconstitucional norma que obligaría a los peruanos mayores de 18 años a tener su carnet de vacunación completo para poder entrar a restaurantes, centros comerciales. Por lo tanto, hay muchas cosas que merecen explicación legal, y a veces nosotros, pues, digamos, los ciudadanos de a pie, necesitamos especialistas, no solamente que nos den su opinión sobre lo que ocurre en el país, sino también que nos ayuden a esclarecer ciertos temas. Por eso, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al doctor Pedro Angulo Arana, quien nos acompaña el día de hoy y que vamos a conversar con él acerca de la coyuntura, del contexto, pero también para que nos ayude a dar algunas luces de qué es lo que pasa o de qué es lo que podría pasar en las siguientes semanas, en los siguientes meses en el Estado, en el gobierno peruano. Doctor Angulo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿cómo van las cosas en el Colegio de Abogados de Lima? ¿Qué procesos se están dando? ¿Cómo va su gestión en el Colegio de Abogados de Lima, una institución muy importante? Bueno, lamentablemente todo se está alterando debido a que hay una junta directiva que ya permanece 4 años en la gestión del colegio. Y esto nos ha causado bastante daño porque se paralizaron actividades que hubieran sido muy importantes que no se paralicen. Por ejemplo, nosotros tenemos un policlínico y lamentablemente sabemos que los servicios médicos todos prácticamente dejaron de funcionar porque se prefirió la emergencia del COVID. Y han habido abogados que lamentablemente han fallecido porque no tenían este servicio y tuvieron que arriesgarse a ir a hospitales o simplemente se desabandonó. Pero han pasado varias cosas, también manejos económicos que hoy en día se están comentando, y lo peor es que no hemos elegido nuestro representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, hemos perdido procesos con la SUNACIL, con la SUNAT, tenemos multas de Indecopi. Desgraciadamente ha sido una gestión mala y que todavía no termina. Tenemos ya una sentencia en segunda instancia de un juzgado constitucional que está mandando a la Junta Directiva que se realicen ya las elecciones. Esperamos que con este mandato legal se solucione ya todo. De acuerdo, ahora, estos problemas con la Junta Directiva acarrearon justamente que hubiera algunos vicios, o al menos así se planteó, en la elección del representante del Colegio de Abogados de Lima para el Jurado Nacional de Elecciones, problema que al final también generó que solamente hubieran 4 tribunos, 4 magistrados en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntanos un poquito qué pasó con ese tema, ¿no se ha solucionado, no se ha solucionado? Todavía no se ha solucionado porque la Junta Directiva no ha querido dar presupuesto.
Nosotros sabemos que hubo ya un compromiso de parte de la OMPE de participar de estas elecciones, se dieron facilidades, pero lamentablemente la Junta Directiva no respondió a eso. Inclusive se dieron padrones electorales del colegio hasta en 5 oportunidades y todos con errores. La OMPE ya al final, supongo que su jefe perdió la paciencia y pues ya dejaron de colaborar con el colegio, y lo que se ha visto es una resistencia de la misma Junta Directiva, que no sabemos por qué motivo es que no ha colaborado con que el Jurado Nacional de Elecciones esté completo con sus 5 integrantes, ¿no? Y tanto así que inclusive en el Congreso se habló de que mejor pues se varíe y que no sea un representante del Colegio de Abogados de Lima, sino a nivel nacional de todos los abogados, ¿no? Hay proyectos de ley en ese sentido. Bueno, es lamentable porque es la mala gestión lo que está generando todos estos cambios, ¿no? Que para el colegio no lo benefician. El Colegio de Abogados de Lima es el colegio profesional más antiguo de América, y la realidad es que ha tenido prestigio por mucho tiempo porque siempre ha estado del lado del país. Los decanos inclusive han asumido a veces posiciones de sacrificio en función de la defensa de la legalidad, del Estado de Derecho. Pero todo eso pues en esta gestión se ha perdido, lamentablemente. Interesante, vamos a ver cómo va este problema, porque efectivamente hay dos cosas y son muy interesantes las dos cosas que plantea el doctor Angulo. La primera es que en elementos, en procesos como el del Jurado Nacional de Elecciones, sería muy interesante, hasta quién sabe más legítimo, que la totalidad de los abogados sea representado y no solamente la de los abogados de Lima. Pero en segundo lugar, evidentemente el Colegio de Abogados de Lima tiene una importancia notoria, ¿no es cierto?, particular, porque evidentemente aglomera a los juristas y abogados que ven los procesos más importantes del país. Vamos a ver cómo avanza eso. Vamos a entrar un poco en coyuntura. Han ocurrido muchas irregularidades en este gobierno. Irregularidades en ascensos, irregularidades en nombramientos, contrataciones, en las cuales directa o indirectamente el señor Pedro Castillo ha estado involucrado, sus ministros. ¿Qué escenario legal, para los que nos escuchan y somos, pues, como les decía en la introducción, ciudadanos de a pie, qué escenario legal se abre para el presidente Castillo en todo este contexto? Porque hay responsabilidades que son más claras y otras que no. Él está poniendo en riesgo, digamos, su libertad una vez que termine su mandato debido a estas cosas que están pasando. Bueno, en realidad es una pena porque una de las cosas que se decía como virtudes del señor Castillo en la segunda vuelta es que efectivamente, si bien se acusaba al señor Cerrón de tener una sentencia, el señor Castillo estaba limpio, ¿no? El señor Castillo era una persona humilde, sencilla, y que no tenía ningún cuestionamiento personal y directo en temas pues de corrupción. Lamentablemente ahora esto ya está cambiando, ¿no? Originalmente nosotros en lo que habíamos escuchado simplemente se trataba de temas, digamos, que podríamos decir delictivos, pero eran menores y inicialmente no lo tocaban, ¿no? Era la presión del mismo señor Pacheco, secretario general de la Presidencia de la República, en relación a los mandos militares que se quería que asciendan determinados oficiales. Había un tema indirecto, porque estos oficiales tenían pues una ascendencia cajamarquina. Y nosotros sabemos, creo que todo el mundo sabe, que en estos momentos el gobierno está privilegiando a cajamarquinos, ¿no? Si son de Chota está bien, si son de Tacabamba, mejor. Pero si son cajamarquinos también vale. Entonces el tema es que el señor Pacheco hablaba por cajamarquinos, y ahí ya había una cuestión que decía, bueno, el señor Pacheco no es el que directamente tiene interés en cajamarquinos, ¿no? Se supone que el que lo tiene es Castillo. Pero también estaba la situación del señor Ayala, ¿no? Que había pedido lo mismo, había presionado. Y hasta aquí se hablaba de coacción, ¿no? Habían tratado de coactar, no lo habían conseguido, era una tentativa, y que ya es penal. No es un tema que porque no se llegó a dar, que lo hemos escuchado al señor Ayala, ¿no? Dice, el señor Ayala se respetó lo que el listado que presentaron, sí, pero lo trataron de cambiar, y ahí hay tentativa.
Y también tenemos otro delito que se llama, aparte de coacción, que es el artículo 151 del Código Penal, tenemos patrocinio ilegal. Patrocinio ilegal es la figura que está en el 385 del Código Penal. Ese es un delito penado con un máximo de 2 años, igual que coacción, y que se refiere a la persona que se interesa, ¿no?, en beneficio de otros. Entonces, eso aparecía ya nítido y en todo caso es algo que se tiene que investigar, claro que sí, pero como cargo ya aparece nítido y además que hay testimonios de 2 comandantes generales que no tendrían por qué estar mintiendo. Pero ahora, lo último que ya sabemos ya es más grave porque es un tema de tráfico de influencias. El tráfico de influencias es un delito que está tipificado en el artículo 400 del Código Penal, y que este sí supone una sanción de hasta 6 años de pena privativa de la libertad. Y en este tema estaría pues el señor Pacheco, porque el señor Pacheco se comunica con la superintendencia de la SUNAT y trata de beneficiar a ciertos empresarios. La pregunta es, ¿por qué el señor Pacheco aparece interesándose tanto? ¿No? Y la pregunta es además, ¿qué poder personal y directo tiene él? La única opción, o una opción en todo caso razonable y sospechosa, es que el señor Pacheco esté hablando en nombre del presidente. Y esto tendría que ver también con que en algún momento hubo empresarios que empezaron a pagar sus impuestos. Creo que fue muy conocido el caso del señor Roque Benavides. Y el señor presidente, el señor Castillo, dijo que a él lo estaban llamando otros empresarios que también querían pagar sus impuestos. De pronto dejaron de pagar sus impuestos. El mismo señor López Aliaga no paga sus impuestos y aparece el secretario de Palacio tratando de negociar que ya haya empresas que la superintendencia pues no los afecte, que no paguen sus impuestos. La pregunta es que si nosotros hacemos una unión de todo esto, aparece algo sospechoso, ¿no? Porque si es al mismo presidente que le ofrecen pagar impuestos y ahora el secretario general de Palacio de Gobierno dice que ya la SUNAT no afecte a determinadas personas, aquí ya tenemos también tentativa de delito porque se nos dice que el jefe de la SUNAT no ha aceptado esto, pero ya hay una tentativa que involucra más directamente al presidente de la República, no más aún si el secretario general se aferra, dice que no va a renunciar, que no tiene por qué, y el presidente lo sostiene. Entonces el tema ya atañe más directamente a la presidencia de la República. Y hay cosas que ya yo dejo para que los fiscales lo investiguen, ¿no? De acuerdo. Ahora, avanzando un poco en la línea más constitucional, porque finalmente, después de 110 días, aproximadamente 100 días y una semana de gobierno, los resultados han sido muy cuestionables, la aprobación del señor Castillo ha bajado, y usted sabe que en el Perú lo que hay más son emprendedores, gente viviendo en la informalidad, que quiere trabajar, buscarse la vida, no está preocupada en la política, está viviendo del día a día para poder mantener a su familia, a sus hijos. No hay colegios presenciales todavía, la salud todavía es muy precaria. ¿Qué escenario es posible en este contexto? A ver, aquí nadie está promoviendo nada, ni una vacancia, ni un golpe de Estado, ni nada por el estilo, pero finalmente, desde un punto de vista totalmente, puramente jurídico, ¿hay causales para ya interponer, empezar a iniciar algún proceso de vacancia para el señor Castillo por estos actos y por una seguidilla, además de actos que no son, vamos a llamarlos así, morales? ¿O cree usted que todavía no hay un caso? A ver, yo creo que por un lado pueden empezar a darse algunos elementos y yo creo que el mismo presidente Castillo está percibiéndolo, porque nosotros lo que vemos es que él sigue viajando, pretendiendo como que si viaja y está presente en otras regiones, él con eso está ganando algo. La última vez que lo ha hecho es en Ayacucho, ¿no? Y empieza su discurso diciendo, nuevamente estoy aquí, yo no tengo nada que temer. O sea, ese discurso como que indica algo, ¿no? Nuevamente estoy aquí, como que él va a ser muy bien recibido, que es importante que esté, y todavía aparentemente no entiende que lo más importante es que haga cosas concretas. En Ayacucho le han pedido
que se haga la reactivación económica, que no esté ya tanto regalando bonos, y eso yo lo escucho a nivel nacional, ¿no? La gente no quiere regalitos, sino lo que quiere es condiciones para trabajar, para emprender, para tomar iniciativas y que tengan largo aliento. La gente quiere automantenerse, no necesita regalos. Entonces, el señor presidente entiende y lo más fácil que es la demagogia, el discurso, ¿no? Es lo que él parece que es más sencillo para él. Prometer, decir que acá ha habido historia, que se ganó Ayacucho, el heroísmo de los ayacuchanos, de eso ya estamos cansados porque todos los presidentes dicen lo mismo, pero el tema es que no hacen algo diferente y distinto. Entonces lo que yo creo es que como el mismo presidente sabe que no tiene todo el apoyo en el Congreso, que su mismo partido está dividido y enfrentándolo, no ha logrado alianzas porque no logró estar ni siquiera en la mesa directiva, lo censura la calle, piden vacancia, entonces él trata de tener respaldo ciudadano, trata de ganar la calle pero la está perdiendo y eso lo dice la encuesta. Ahora, en lo jurídico, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Que el Tribunal Constitucional, cuando fue requerido para normar algo de lo que ha tratado de hacer de algún modo el Congreso y también lo quiere hacer el Ejecutivo con estas discusiones últimas que se han visto, el Tribunal Constitucional dijo que simplemente lo que se debería era elevar la exigencia de los votos, ¿no? Poner una votación calificada. Y con esa votación calificada fue que lo sacaron al señor Vizcarra, ¿no? El Tribunal Constitucional no ha querido limitar, ¿no?, la interpretación que se puede hacer en el Congreso en relación a presidentes que pudieran ser ya nocivos, ¿no?, negativos para la marcha institucional del país. Entonces, han dejado una puerta abierta y eso no se puede decir que lo hayan hecho por descuido, lo han hecho con sentido. Y en nosotros recordamos los cuestionamientos que se hicieron al señor Kuczynski, los cuestionamientos que se hicieron al señor Vizcarra. En principio surgieron de algunos cargos que se les presentaban en relación al señor Kuczynski de negociados que había hecho y que en algún momento se vinculaban a Odebrecht, y también en relación a temas del señor Vizcarra que tenían que ver con su periodo como presidente regional, y finalmente en ambos casos a mentiras, ¿no? Cosas que ellos habían negado y luego se les probó que habían sido completamente diferentes. Es decir, dijeron que no tenían calidad moral porque habían hecho a las espaldas del país cosas, ¿no?, y también negociados, y finalmente mentían constantemente. Entonces, a partir de hilvanar estos tres temas se generó la incapacidad moral. Yo lo que veo es que el señor Castillo, por ejemplo, si recordamos su discurso de Asunción en el Congreso, él dijo en relación a los militares que no se iba a ingresar a modificar, ¿no?, los ascensos, que ya no iba a haber nada de amiguismo. Y el primer ascenso que tiene dentro de los 100 días de gobierno ya está metiendo o tratando de meter a los cajamarquinos. Entonces el tema es que ha mentido y luego sacó un comunicado diciendo que no iba a haber ninguna injerencia, o sea, una contradicción. Yo creo que si se van sumando estas mentiras, si se va descubriendo sospechas de manera muy vinculada y directa a él en relación a estos casos de corrupción, ¿no?, del señor Ayala, presunta corrupción del señor Pacheco, definitivamente sí en un momento lo va a tocar y va a sumar para hacer elementos que ya ingresan dentro del tema de la vacancia. Y otro tema es también su falta de capacidad, ¿no? O sea, su inexperiencia, lo que está generando que nombre ministros que no tienen nivel, que generan problemas, inestabilidad permanente. El país no se beneficia de esto y él mismo cree que todavía alguien le está manejando la subida del dólar y que él no lo produce, pero que él lo diga no significa pues que la mayoría de los peruanos no se den cuenta de la inestabilidad que él crea. Entonces yo creo que sí está fraguándose poco a poco, ¿no?, los elementos que podrían servir para su vacancia.
De acuerdo, una rapidita porque se nos acaba el tiempo, pero quiero su opinión al respecto, así un minutito, un minuto y medio. ¿Es inconstitucional esta medida que plantea la obligatoriedad de las vacunas para poder entrar a centros comerciales, restaurantes, espacios privados? Bueno, lo que no se puede obligar a los peruanos es a vacunarse, ¿no? No se puede generar una norma que obligue al ciudadano a hacer algo que no quiere contra su voluntad. Regular el ingreso dentro de determinadas instituciones, dentro de determinados lugares de actividades o de consumo, eso es algo que sí se puede, porque además está el tema de que una persona que estaría contagiada, una persona que no se ha vacunado, podría entenderse como que genera vulnerabilidad para contagiar a otros, ¿no? Para sí mismo y para otros. Entonces, esos temas sí se pueden regular, ¿no? Pero lo que no se puede pedir es indirectamente a los peruanos que se vacunen y sancionarlos por no vacunarse. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Angulo, por su presencia. La verdad que ha sido muy, muy importante, interesante conversar con usted. Y espero que las cosas en el Colegio de Abogados de Lima se solucionen también por una necesidad de transparencia, legitimidad y de institucionalidad en una institución, vale la redundancia, tan importante como el Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias también, muy amable. Ha sido el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo, también fiscal anticorrupción, con una además experiencia en análisis académica, en temas jurídicos muy importante, que nos ha hablado de varios temas, digamos, que son relevantes y que esperemos que lo del Colegio de Abogados de Lima se solucione, porque ojo, el problema en el Colegio de Abogados de Lima fue lo que generó que hubiera solamente 4 magistrados en el Jurado Nacional de Elecciones y que, ¿no es cierto?, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tuviera prácticamente todo el poder para hacer y deshacer en esa entidad del Estado. Por otro lado, definitivamente estamos muy cerca de que el señor Pedro Castillo termine siendo un presidente ilegítimo, con lo cual se abrirían las puertas a una potencial vacancia, no ahora, no mañana, pero más adelante si es que él solito se sigue metiendo cabe y se sigue haciendo daño a través de toda la gente que tiene rara, extraña y corrupta a su alrededor. Y en tercer lugar, ojo con esta medida del Ministerio de Salud, restringir el acceso a lugares privados como restaurantes y centros comerciales puede ser una violación de la libertad indirecta, y yo creo que lo es. Nadie está obligado a vacunarse. Es importante vacunarse. Sí, yo estoy vacunado y hago la declaración del caso. Yo me vacuné porque mi familia lo necesitaba, porque un tema de cuidado y de salud por mi mamá, por mis hijos, etc. Pero si no hubiera querido hacerlo y hubiera mantenido los cuidados necesarios, estaba en mi absoluto derecho de no hacerlo. Y nadie puede obligarme a vacunarme, algo que está ocurriendo en varios países del mundo. La libertad siempre es primero. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana en A Fondo Entrevistas. Y les recuerdo que este programa llegó gracias a Black Coffee. Black Coffee es el mejor café, digamos, de especialidad del Perú, ¿no es cierto? Es un café que apuesta por caficultores en Ayacucho, Braem, Cajamarca, Amazonas, Oxapampa, y ustedes lo pueden encontrar en el número de WhatsApp que les voy a dar. Black Coffee es un café muy, muy rico. En el 997-393-766, llamen a ese teléfono, 997-393-766, o búsquenos en Instagram como @black-coffee1. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.